vamos a diseccionar con total objetividad un caso fascinante y, os advierto, altamente inusual de disputa doméstica. Es un escenario que junta elementos que rara vez vemos cruzarse: un hombre invidente, una ventana abierta de par en plena noche y un gallo recién comprado en el mercado local. Lo que a simple vista podría parecer la típica anécdota de la vida rural se convierte en cuestión de segundos en un auténtico caso de estudio sobre tácticas de supervivencia, emboscadas en la oscuridad y, finalmente, venganza culinaria. A ver, pongámonos en contexto. Todo esto arranca con una compra, digamos, bastante impulsiva. Nuestros protagonistas, Felicia y Antonio, estaban paseando por el mercado cuando a Felicia se le metió en la cabeza comprar un gallo que vio por allí. El problema, que el animal no paraba de cantar, pero aún así decidió llevárselo a casa. Claro, meter a esa criatura en el entorno doméstico fue como encender la mecha del caos auditivo. Desde el momento exacto en que el ave cruzó la puerta, dejó clarísimo que no tenía ninguna intención de adaptarse a los horarios de los humanos. Aquel canto constante creó al instante una tensión brutal en la casa. Y así entramos de lleno en la fase 1, la llegada del gallo. Aquí es donde se establece nuestro primer gran conflicto logístico. Fijaos bien en esta diapositiva porque el contraste entre los hábitos de la pareja es clave. De hecho, es lo que prepara el terreno para el desastre inminente. Por un lado tenemos a Felicia. Ella tiene esa capacidad envidiable de tener un sueño profundísimo. El escándalo del gallo, que por cierto se había colocado justo al lado de la ventana abierta del dormitorio, no le afecta en lo más mínimo. Pero luego tenemos a Antonio. Antonio tiene el sueño súper ligero, por lo que el ruido constante le tiene completamente desquiciado. Y ojo, a esto hay que sumarle dos detalles críticos. Antonio es ciego y su preferencia personal para dormir es hacerlo completamente desnudo. Esta mezcla de vulnerabilidades es literalmente la receta perfecta para una crisis. Lo que nos lleva directos a la fase 2, el ataque nocturno. El instante preciso en que la tensión acústica se vuelve física. Vamos a repasar la cronología exacta de los hechos porque es para analizarla al milímetro. Medianoche. La incapacidad para dormir hace que a Antonio le entre una sed terrible. A las 2 de la madrugada, un Antonio completamente desprovisto de ropa inicia su habitual caminata a oscuras hacia la nevera. 2:15, localiza el mazo y empieza a servirse agua fría, bajando totalmente la guardia. Y a las 2:16 ocurre la tragedia. Aprovechando esa ventana abierta y que Antonio no puede verle, el gallo salta hacia el interior de la casa. El clímax de todo esto es tan rápido como doloroso. Porque, a ver, el gallo no aterrizó al azar, hizo un ataque calculadísimo, saltó desde el alféizar, fijó su objetivo y picoteó a Antonio precisamente en su anatomía más vulnerable y expuesta, directo a los huevos. Imaginaos el impacto en esa zona tan desprotegida. Generó un dolor tan agudo y tan por sorpresa que destrozó la tranquilidad de la madrugada en 1000 pedazos. De repente, una molestia ruidosa se acababa de convertir en un ataque físico en toda regla. Y la reacción inmediata está documentada con total precisión. En pura agonía, Antonio suelta el vaso de agua, que se hace añicos contra el suelo y pega un grito tremendo. Pero ojo, que en lugar de salir huyendo, hace un juramento en plena oscuridad. Las fuentes citan sus palabras exactas: "No, pero yo te voy a agarrar". Y esta frase es el punto de inflexión psicológico de la historia. Aquí se declaran formalmente las hostilidades entre el hombre y el ave. Pasamos a la fase 3, la búsqueda a ciegas, o como podríamos llamarlo, la desastrosa secuela táctica del ataque. Mirad, esta comparación ilustra a la perfección la absoluta desventaja que tiene Antonio. Analicemos los perfiles tácticos. Antonio no ve, se está moviendo a tropezones, haciendo un montón de ruido, y está ciego de ira. Por el contrario, ¿qué hace el gallo? El gallo tiene visión perfecta en la penumbra, se ha vuelto repentinamente silencioso y se dedica simplemente a esconderse y observar. Es increíble, el bicho que llevaba horas cantando sin parar, de pronto entendió la gravedad del delito que acababa de cometer y optó por el sigilo más absoluto. La búsqueda fue exhaustiva y duró literalmente el resto de la noche. Los registros nos cuentan que Antonio rastreó metódicamente la cocina, tocó detrás de las cortinas, inspeccionó el baño, recorrió toda la sala e incluso se arrastró por debajo de los muebles y de la mesa del comedor. Y durante todo este drama, el gallo mantuvo una disciplina de silencio impecable. Estaba agazapado, viendo a Antonio pasar una y otra vez. Finalmente la fatiga le ganó a la furia. Al amanecer, Antonio tiró la toalla temporalmente y se quedó dormido. Y así llegamos a la fase 4, la trampa y la captura. Amanece y con la mañana viene una revelación táctica importante. Resulta que por la mañana Felicia admite tranquilamente que escuchó todo el calvario. Y claro, esto nos plantea un rompecabezas logístico espectacular. ¿Cómo narices atrapas a un enemigo que se niega a hacer ruido y que encima tiene ventaja visual?
La fuerza bruta y correr a ciegas ya vimos que no servían de nada. Había que cambiar la táctica. Tenían que pasar de buscar activamente al gallo a una guerra de desgaste para atraerlo. Bueno, pues la solución de la pareja fue montar una trampa brillante por lo sencilla que es. En lugar de perseguirlo, usaron la biología del ave en su contra. Paso 1. Tirar un buen puñado de alimento para gallos en el suelo. Paso 2. Sentarse a esperar a que el hambre del animal le ganara a su instinto de supervivencia. Y cuando el bicho finalmente asomó la cabeza de su escondite para picotear, llegó el paso 3. Antonio aprovechó que el animal estaba distraído, se lanzó a por él y por fin lo capturó. Con el agresor bajo custodia, la sentencia cayó de inmediato. Las palabras de victoria de Antonio fueron tajantes. «Bueno, gallito, ahora sí te voy a comer». Felicia, asustada, le preguntó si realmente iba a matarlo. Pero Antonio se mantuvo firme. Justificó su decisión, dejando claro que era la única manera de asegurar que ese animal no volviera a cantar jamás, y mucho menos a lanzar ataques sorpresa en la oscuridad. Y así, la línea temporal culmina en pura justicia culinaria. Lo mataron, lo sazonaron a conciencia y lo cocinaron con una guarnición de plátanos. Y, según las fuentes, el resultado fue muy delicioso. Transformar al agresor en el plato principal garantizó la neutralización permanente de la amenaza. Ese gallo, desde luego, no volvería a cantar, y el descanso nocturno de Antonio quedó totalmente asegurado. Entramos en la recta final de este análisis. Fase 5. La moraleja de la historia. A ver, vamos a repasar las lecciones vitales que sacamos de este caos. Primero, si tienes un ave montando un escándalo fuera, vale, ignora el canto si puedes, pero bajo ningún concepto dejes la ventana abierta. Es un error táctico monumental. Segundo, si andas por un entorno con fauna incontrolada, mantén tus zonas sensibles a cubierto. Y tercero, y esto es crucial, ni se te ocurra subestimar de lo que es capaz un animal de granja al que no le has dado de comer. Así que el punto central de todo este análisis es entender ese peligroso estado de un animal al que podríamos definir como hambriento de huevos. Suena a broma, pero es un estado real de agresividad que surge cuando traes un ave a un nuevo entorno y no la alimentas bien. Si el bicho tiene hambre, buscará alternativas, y eso puede desencadenar escenarios dolorosísimos, sobre todo cuando se cruza en la oscuridad con una persona que se levanta de madrugada sin ropa. Para cerrar, nos queda una reflexión sobre cómo aprendemos a palos de nuestros peores errores. Todo este desastre nocturno ocurrió por una cadena de fallos de seguridad totalmente evitables. Así que la gran pregunta que nos queda flotando, la que de verdad demuestra si han aprendido algo de esta locura, es muy simple. ¿Se asegurarán de cerrar la ventana a cal y canto la próxima vez que un gallo empiece a cantar en medio de la noche? Ahí lo dejo, una reflexión esencial para los que valoran dormir tranquilos y sin sobresaltos. Servicio, grabación del